Mi nombre es Diana Jambra Robaina, soy profesora y licenciada en Historia, especialista en Relaciones Internacionales y también en Didáctica de Enseñanza de la Historia y de las Ciencias Sociales. Ciencia y Territorios, ciclo de entrevistas producido por el Programa de Popularización del Conocimiento y la Cultura Científica. Me aboqué al trabajo de investigación y a la generación de otro lugar muy particular dentro de la universidad, que es el de estudios de África y la diáspora, un espacio que tiene que ver con la investigación, con la generación de materiales de divulgación, el trabajo con la comunidad, capacitaciones docentes y que depende de nuestra Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Este espacio de estudios de África y la diáspora tiene que ver entonces con todos los procesos de migración obligada, involuntaria, que se dieron, sobre todo a partir del siglo XVI, desde el continente africano hacia América y hacia otros lugares en el mundo, producto del proceso de colonización, de expansión de los europeos y producto también de la trata esclavista, ese comercio, digamos, de personas que fueron llevadas a distintos lugares del mundo para realizar trabajos como mano de obra esclavizada. Con posterioridad también se va a producir procesos migratorios, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que van a ser voluntarios. En el caso de nuestro país vamos a recibir personas provenientes de Cabo Verde, ya en el siglo XX y siglo XXI de Nigeria, Senegal, que son los que habitualmente observamos por las calles. Esto es a lo que denominamos la diáspora, es decir, son esos africanos que vivieron, nacieron, se reprodujeron, dejaron sus marcas, siguen dejando su huella fuera de su lugar de origen, en este caso en el continente americano. Lo que va a suceder en el caso de la población africana es que esa esclavitud va a comenzar a vincularse con el color de piel de las personas, con las características físicas que tienen esas personas, y además se va a vincular con el hecho de que no son cristianos. Pero en el caso de los pueblos africanos, lo que va a suceder es que se los va a considerar no personas, por ende no tienen alma, no son catolizables, son cosas, y entonces esto va a llevar a la justificación de los procesos de esclavitud. Se va a hablar, por ejemplo, acerca de que son pueblos bárbaros, salvajes, que son fetichistas, y esto va a generar justificaciones. Hay muchísimos escritos de distintos autores europeos a partir de los cuales se va a tratar de justificar los procesos de esclavitud de los habitantes del continente africano. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Comienzan a surgir toda una serie de mitos que persisten hasta la actualidad en relación a los africanos y el continente africano. En primer término, por ejemplo, cuando se habla de África, se habla como si fuera una totalidad, cuando en realidad son muchísimos países, muchísimas lenguas, muchísimas culturas las que conviven en ese continente. Lo que no se plantea es que África es cuna de la cultura también, porque esos primeros seres humanos tuvieron que enfrentar las problemáticas que todavía los seres humanos enfrentamos hasta la actualidad. No podemos decir entonces que son atrasados y salvajes. Otra cosa que se plantea es el tema de que son pobres. Cuando nosotros ponemos en internet la palabra África y vemos las primeras 10 respuestas que aparecen, siempre van a estar vinculados con desnutrición en África, con analfabetismo en África, con que es pobre. Ahora lo que nosotros nos preguntamos y lo que nosotros investigamos es si África y los africanos son pobres o si fueron empobrecidos a partir de los procesos de colonización que se iniciaron hace siglos atrás, pero que continúan todavía hasta la actualidad. Lo que conocemos actualmente como Europa se va a poblar recién alrededor de hace 40.000 años antes de Cristo.
pero los europeos también se esforzaron por crear y forzar teorías que plantearan justamente que son, después del continente africano, los primeros en ser poblados y basar también en ello su supremacía blanca. Cuando nos enseñan y nos presentan un continente africano tan pero tan alejado de lo americano, habría que empezar a repensar esa cuestión. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos presentan a ese continente tan alejado de lo que somos los americanos, de lo que es nuestra historia, de lo que es la construcción de nuestras culturas, de la construcción de nuestras propias identidades? Cuando hoy en día nosotros miramos ruinas de los jesuitas u otro tipo de construcciones y decimos qué maravilloso esto que produjeron los jesuitas, en realidad los que lo produjeron fueron los esclavizados africanos. Ellos fueron constructores, ebanistas, construyeron también instrumentos musicales, son los que dieron origen a todas las pinturas que existen en el interior de esas iglesias u otros edificios. Trabajaron con la cerámica, trabajaron con los tejidos, con la herrería. Nosotros no estamos de acuerdo con esas miradas que hablan respecto de la existencia de sincretismo religioso. Nosotros creemos que no existe tal sincretismo. Lo que estudiamos y analizamos son procesos de resistencia, a través de los cuales estas personas, utilizando esos espacios que se les brindaban, por ejemplo, en las iglesias, para que pudieran estudiar el catecismo, pero se les daba algún tiempo libre para que pudieran tocar sus tambores o, digamos, entretenerse durante algún momentito los días domingos, lo que hacían era celebraciones a sus propios dioses, a sus propios orichas, a su propia espiritualidad y ancestralidad africana.